el día del Señor. Así que le voy a invitar que pueda abrir su salterio antes de pasar al sermón del día del Señor, que pueda abrir su salterio en el Salmo 45. A medida que lo vaya encontrando puede ponerse de pie para así entonar este maravilloso salmo. Mi corazón, dicho bueno, reposa. Vamos a entonar este precioso salmo para la gloria de Dios. Cántelo con el corazón, el alma, porque este canto es algo que Dios quiere dentro de su adoración. Mi corazón, bueno, dicho, reposa. Cantemos. Mi corazón, dicho, bueno, reposa. Yo digo al Rey cuáles son mis obras. Mi lengua que se expresa con candor es pluma de muy ligero escrito. Es el más bello de entre los hombres. La gracia sobre tus labios se vierte. Por tanto, con muy grande bendición, por siempre te ha bendecido Dios. Ciñe tu espada al muslo valiente, si con tu gloria y majestad creciente cabalga sobre dicho de verdad y de justicia y de humildad, y te ha de mostrar tu diestra potente cosas terribles y hechos excelentes, tus flechas que a pueblos harán hundir, a los contrarios del rey van a herir. Tu trono, Dios, es por siempre y eterno. Bendita es el centro de tu reino. Amaste la justicia en verdad y mucho has odiado la maldad. Por tanto, Dios, tu Dios te ha ungido de aceite alegre más que a tus amigos. Mirra, aloe y cassia tu vestir, pero entre palacios de marfil. Hijas de reyes entre tus ilustres, con oro de Ofir la reina tu diestra. Oye, hija, tu oído has inclinar, al pueblo tuyo has de olvidar, y el hogar paterno no has crecido, y el rey tu belleza habrá querido. Inclínate a él dándole honor, porque en verdad él es tu Señor. Larga de ti yo traerá presentes, implorarán tu favor los potentes. Magna es la princesa y el
Libro de Malaquías, para continuar así con la ayuda del Señor, con nuestro estudio de los 12 profetas menores. Este es el 10º profeta que estudiamos por la misericordia del Señor a lo largo ya de casi 3 años. Malaquías capítulo 3. Hoy estudiaremos desde el verso 2 al verso 6. Malaquías capítulo 3, verso 2 al 6. A favor de poder ponerse de pie para dar lectura a la palabra de Dios. Malaquías capítulo 3, verso 2 al 6. Doy lectura en el nombre de Cristo. Amén. Pero ¿quién podrá soportar el día de su venida? ¿Y quién podrá mantenerse en pie cuando Él aparezca? Porque Él es como fuego de fundidor y como jabón de lavaderos. Y Él se sentará como fundidor y purificador de la plata, y purificará a los hijos de Leví, y los acrisolará como el oro y como a plata. Y serán los que presenten ofrendas en justicia al Señor. Entonces será grata al Señor la ofrenda de Judá y de Jerusalén, como en los días de antaño y como en los años pasados. Me acercaré a ustedes para el juicio y seré un testigo veloz contra los hechiceros, contra los adúlteros, contra los que juran en falso y contra los que oprimen al jornalero en su salario, a la viuda y al huérfano, contra los que niegan el derecho del extranjero y los que no me temen, dice el Señor de los ejércitos. Verso 6. Porque yo, el Señor, no cambio. Por eso ustedes, oh hijos de Jacob, no han sido consumidos. Amén. Oremos. Dios Padre, nos presentamos delante de ti, humillados, reconociendo, Dios amado, que ante el Dios Santo debemos presentarnos con reverencia. Si en aquella visión que vio Isaías, cosas inanimadas como los quiciales de las puertas se estremecieron ante tu presencia, Dios, te ruego, Señor, que así sean estremecidas nuestras almas por medio de su santa y poderosa palabra. Padre, háblanos. Tu pueblo necesita ser edificado por medio de su palabra, Señor. Su pueblo, Padre, necesita ser redarguido, ser corregido, ser instruido en justicia. Porque tu palabra tiene esa suficiencia. Porque tu palabra, oh Dios, es infalible e inerrante. En amor de tu santo nombre, permítanos que su palabra pueda llegar a cada uno de nosotros, que sea al alcance de todo el entendimiento. Padre, soy solo un instrumento. Permíteme, Señor, ser un instrumento que dé
un sonido cierto, Padre, para que así cada uno de nosotros sea edificado para tu gloria, por amor de tu iglesia, por la cual enviaste a tu único Hijo para redimir. Luego, Padre, tu palabra sea llevada por el Espíritu Santo a nuestros corazones. Y si hay alguno que aún no ha sido salvo, tu gracia, Señor, convéncelo de pecado, justicia y de juicio en aquel llamamiento eficaz que solamente usted puede ser. Luego todo esto, Padre, en el nombre de tu amado Hijo Jesús. Amén y amén. Favor de tomar asiento. Anteriormente pudieron concluir con nuestro hermano Álvaro lo siguiente. Ellos, es decir, el pueblo de Israel, creía que aparentemente a Dios le faltaba justicia. Citando, ¿cierto?, lo que Malaquías capítulo 2, verso 17 estaba diciendo. Este pueblo, infiel y mal agradecido, deseaba bendición, buscaba justicia y no la encontraba. Y todo era por causa de su pecaminosidad. Todo eso era por causa de su injusticia. Si hay algo que nuestro hermano Álvaro podía decir, si hay algo que Dios nunca va a hacer en su carácter es injusto. Porque Dios es justo. Y no solo es justo, sino Él es justo en su plenitud. Segundo, Dios enviaría a su mensajero. Citando el hermano Álvaro, ¿cierto?, a Mateo 11:10. ¿Quién era ese mensajero? Juan el Bautista, ¿cierto? ¿Quién prepararía el camino para la venida de quién? La venida de Jesucristo, el Mesías. ¿Y qué haría? Haría volver el corazón del pueblo a la palabra de Dios. Como dice Lucas capítulo 1, verso 17. Isaías 11:4. Tercero, el Mesías vendría a su templo con ira al contemplar la corrupción de la adoración, pues habían convertido la casa de Dios en cueva de ladrones. El hermano Álvaro podría haber citado Juan 2, del 15 al 17. Y el propósito de la venida del Mesías, ¿cuál era? El purificar a su pueblo de su pecado. ¿Cuál era el propósito del Mesías? ¿Cuál era? Purificar al pueblo de sus pecados. Y por cuanto, decía él, se debe tener cuidado de atribuir a Dios algo que no es su carácter. Pues sería una falta de entendimiento del carácter de Dios y sería creer en otro Dios. Así que continuaremos con esto, amados. Si bien él había abarcado, ¿cierto?, hasta el verso 5, por motivo de tiempo no pudo sacarle todo el provecho, ¿cierto? Él mismo lo podía reconocer, así que con la ayuda del Señor vamos a estar también pasando por esos versos del 2 en adelante, solamente siendo un punto. El título que hoy estudiaremos es Dios purifica a su pueblo. Dios purifica a su pueblo. El punto número 1 es Dios es quien purifica a su pueblo. Punto número 2, Dios purifica la adoración. Su punto en ofrendas de justicia y ofrendas aceptables. Punto número 3, Dios purifica a su pueblo, extirpando de ellos la impiedad y también preservándoles por gracia. Veremos esos 3 puntos con el título Dios purifica a su pueblo. Veamos el primer punto. Dios es quien purifica. Si hay algo que nos puede mostrar este libro de Malaquías capítulo 3, verso 2, es cuando dice: pero ¿quién podrá soportar el día de su venida? ¿Y quién podrá mantenerse en pie cuando Él aparezca? Y uno podría decir, ¿por qué está haciendo estas preguntas? Pero inmediatamente en este verso 2 viene la respuesta. Porque Él es como fuego de fundidor y como jabón de lavaderos. ¿Qué es lo que Él es? Es como fuego de fundidor. Si alguna vez usted ha visto en los videos o si ha tenido la oportunidad de trabajar en metalurgia, usted verá que para que estos metales preciosos sean purificados, deben pasar por altas temperaturas.
Una temperatura alta es para el cobre, otra temperatura alta es para la plata y otra temperatura más alta es para la del oro. Pareciera que entre más precioso el metal, más temperatura necesita para ser purificado. Cuando ocurre este proceso en la metalurgia, usted podrá ver que al aplicar calor sobre una piedra, porque recuerde que cuando encuentran estos metales, esos metales están aliados a otros tipos de materiales. Pero si necesitamos oro, necesitamos aplicar la mayor cantidad de fuego para que ese oro pueda separarse a un lado y todas las demás partículas llamadas escoria o lo que no se va a ocupar sean quitadas. Eso es un proceso difícil que debe pasar el oro. Yo recuerdo que cuando trabajaba en Teniente podíamos ir pasando por el bus, por Caletones, y varios metros, para no equivocarme, ¿cierto? Pero varios metros estaba botando la escoria una de estas máquinas, un tazón de escoria, y usted iba pasando en el bus y lo botaba lejos la escoria. Pero ese viento que llevaba ese calor, sabe que en el vidrio no es ponerle color, pero en el vidrio se sentía ese calor. No así fuerte, pero se sentía si estaba lejos. Y el viento, cuando uno iba pasando en el bus, llevaba ese calor. Imagínese el calor que es lo que representa. Entonces, ¿quién podrá permanecer en pie cuando el viento? ¿Por qué se hace eso? Porque cuando Él purifica, Él va a sacar todo lo malo. Y sacar todo lo malo, ese es un proceso que para nosotros es doloroso. Es un proceso difícil. Entonces la impiedad del pueblo era mucha. Su corazón estaba endurecido a causa del pecado. Pero Dios, por medio de su Mesías, estaba haciendo una promesa. Yo lo voy a purificar como fuego de fundidor y como jabón de lavanderos. Esta palabra jabón de lavanderos a veces es traducida como lejía. Y para nuestro entendimiento, ¿cierto?, en esos tiempos era como ceniza. Pasaba por un proceso esa ceniza y se convertía como en un desinfectante. Entonces aquí está utilizando una analogía, por un lado, ¿cierto?, cómo se purifica un metal, y por otro lado, cómo se pueden desinfectar las cosas. A nosotros muchas veces tenemos este concepto. Si hay olor a cloro, es porque está limpio, ¿cierto? Nosotros siempre tenemos ese concepto. Si hay olor a cloro, es porque está limpio. Eso es lo que quiere de alguna manera transmitir. Yo voy a hacer ese fuego purificador, pero también voy a hacer aquel líquido o aquel elemento que los va a desinfectar por completo, que los va a limpiar por completo. Dios es tan fiel a su pacto que no permitirá que para siempre el pueblo elegido esté en un estado deplorable en lo espiritual. Dios no va a permitir que su pueblo esté así para siempre. Porque Dios, ¿qué es lo que quiere? ¿Cuál es su deseo? Purificar, desinfectar, limpiar de toda escoria, de toda inmundicia en nuestro corazón. ¿Y por qué Dios necesitaba purificarlo? Si usted puede entender lo que anteriormente hemos visto, desde el sacerdocio hasta el pueblo, todos ellos se hallaban en pecado. Por lo tanto, su adoración estaba siendo desagradable delante de los ojos de Dios. Y para que esta adoración fuera aceptable, ¿qué es lo que necesitaban vivir ellos? Ser santificados. ¿Se acuerdan de lo que hablamos de la santificación progresiva? Es decir, el Señor nos tiene que ir limpiando, purificando, hasta que lleguemos a ser como quiere. ¿A quién debemos ser semejantes? Cristo. Entonces, Él no nos ha comparado con una medianía de pureza. Él quiere que seamos lo más puro que pueda existir. Se habla, ¿cierto?, de Cristo como alguien inmaculado, como alguien sin mancha, sin suciedad, como alguien puro. A ese nivel quiere llevarnos Dios, a la purificación. ¿Quién es el que purifica? ¿Quién? Dios, ¿cierto? ¿Quién es el que purifica? Dios. Eso nosotros debemos tenerlo claro. No es un pastor, ni siquiera si
está en un discipulado puede ser purificado. El único que lo puede purificar es Dios. Ni siquiera viniendo a la iglesia. El único que lo puede purificar es Dios. Ahí debe estar su confianza. También podemos ver en estos versos que esto era algo prometido antes en el exilio. Esto no es algo nuevo. Dios había prometido con anterioridad, antes de que ellos fueran exiliados a Babilonia, les había prometido que Dios los iba a purificar, y aún después del exilio los sigue ratificando. Citando Isaías capítulo 1, verso 25 al 26, dice: también volveré mi mano contra ti, te limpiaré de tu escoria como con lejía, y quitaré toda tu impureza. Entonces restauraré tus jueces como al principio, y tus consejeros como al comienzo, después de lo cual serás llamada ciudad de justicia, ciudad fiel. ¿Cuál es el deseo de Dios? Es un deseo de un mejor pacto. Porque en este pacto, recuerden que ellos, para entrar a esta purificación, ellos debían cumplir con cuál de las tres partes de la ley. Para ser purificados, ¿con cuál parte de la ley ellos tenían que cumplir? ¿Recuerdan las tres divisiones de la ley? Moral, civil y ceremonial. ¿Cuál es la que está basada más grande en la purificación? La ceremonial. Y la ceremonial dependía en cierto punto de ellos, porque ellos son los que deben llevar un cordero, ellos son los que deben estar, y todo tiene que funcionar específicamente y estrictamente de la mejor manera posible. Pero si los sacerdotes andaban mal, ¿qué destino le venía al pueblo? Estar en este estado deplorable de la espiritual, estar bajo mínimos. Pero maravilloso es Dios, que en este nuevo pacto Él promete que limpiaría nuestras escorias con lejía. Y dice: y quitaré parte de tu impureza, el 80% de tu impureza. O como dice, ¿cierto?, estos comerciales de Isofón, el 99,9%. El Señor dice: limpiaré toda. Es decir, la eficacia que Dios tiene es una eficacia profunda y tremenda. El único que puede limpiar hasta lo más profundo de su corazón, ¿quién es? Dios. Dios es el que purifica. Y Dios desea que su ciudad sea llamada ciudad de justicia. Que su ciudad, su pueblo, sea llamada ciudad fiel. Dios quiere limpiar y desinfectar a su pueblo de toda impureza, de todo pecado que aleja, que los aleja de Dios. Porque debemos reconocer algo, y el otro día, el día sábado, después del trabajo, conversando, fui a orar por un compañero de trabajo que me lo había pedido, y le podía transmitir eso. ¿Qué es lo que nos separa de Dios? ¿Qué es lo que nos separa de Dios? El pecado. A veces nos pasan tantas cosas en la vida, pero debemos entender una cosa: ¿por qué Dios no nos escucha? ¿A causa de qué? A causa del pecado. Y mientras alguien no esté en Cristo, nunca va a ser escuchado. Y mientras alguien no esté y no sea una nueva criatura y no esté en este evangelio de perdón y de gracia, no va a tener comunión con Dios. Pero Dios quiere limpiar y desinfectar a su pueblo de toda impureza, de todo pecado que lo aleja de Él. Ellos no debían olvidar que la circuncisión, aquí apuntaba a un mejor pacto, pero la circuncisión propiamente tal, aquí apunta. No. Recuerde Génesis 17, cuando se le dice a Abraham: yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Y ahí empieza a decir ese pacto: entonces debes echar la carne del prepucio. ¿Qué es lo que representa sacar la carne del prepucio? Echar el pecado fuera, echar la carnalidad fuera, ¿se fija? Tú debes comportarte para andar en mi camino. ¿Entiendes? Entonces, este pacto es un compromiso de mantener la descendencia pura de la carnalidad. Por eso estamos leyendo nuevamente la Biblia y estamos viendo: y Esaú se mezcló con otra mujer. ¿Eso qué representa? Él estaba circuncidado. ¿Y estaba cumpliendo con su circuncisión? No, estaba cumpliendo. Y eso quiere decir que está en desobediencia. Delante de Dios.
Entonces, la circuncisión como acto apuntaba a echar fuera la carnalidad de ellos, para traer así una descendencia santa, un pueblo de Dios que debía ser santo como Él es santo. Por eso Génesis 17, 1 y 2 dice, cuando Abraham tenía 99 años, el Señor se le apareció y le dijo, yo soy el Shaddai, es decir, yo soy el Todopoderoso. Anda delante de mí, sé perfecto, yo estableceré mi pacto contigo y te multiplicaré en gran manera. Todos los que se acerquen a Dios deben ser purificados, por lo tanto deben ser santos. Todos los que se acerquen a Dios deben ser santos. Dios no soporta ni siquiera esa frase que Dios ama al pecador y aborrece el pecado. Es la frase más mentirosa que puede existir, porque Dios no ama ni al pecador ni al pecado, sino que Dios ama la justicia. Entonces usted dice, ¿cómo no ama a nosotros? ¿Dónde está su justicia? ¿Dónde está su justicia? En Cristo. Por lo tanto, usted es justo. Es lo que hablábamos con los hermanos anteriormente en el Salmo 18, cuando Él está hablando de su justicia, no está hablando de su perfección propia, sino de la justicia que yace en la fe, en el pacto, el cual apunta a ¿quién? A Cristo. Entonces, en el fondo, ellos son justos por medio de Cristo, por medio del sacrificio. Ahí yace la justicia de aquellos que son redimidos. Amado hermano, es Dios quien nos purifica, nos limpia quitando las escorias que yacen en nosotros. El pecado nos separa de Dios. Le ruego a Dios que quite todo el pecado de nosotros. Como David pudo decir en el Salmo 51, verso 2, lávame por completo de mi maldad y límpiame de mi pecado. ¿Cuál debe ser nuestra petición? Lávame por completo. Dios, lávame por completo y límpiame de mi pecado. Si usted verdaderamente ha nacido de nuevo, si usted verdaderamente ha experimentado un llamamiento eficaz, usted no va a estar tranquilo con su pecado. Usted va a decir, lávame por completo de mi maldad. Él sabía y estaba convencido que el único que lo podía lavar y limpiar, ¿quién era? Dios. Porque Dios es como fuego purificador y como jabón de lavadores. Y está en su poder de purificar, de santificar a su pueblo que desea hacernos tan puros como ¿quién? ¿Como quién? Como Cristo. Él quiere hacernos tan puros como Cristo. Primera de Juan capítulo 3, versículo 1 al 3 dice, miren cuán gran amor nos ha otorgado el Padre. Es decir, Él está sorprendido, Él está de alguna manera describiendo la grandeza de lo que esto significa. Miren cuán grande amor nos ha otorgado el Padre. ¿Cuál es ese amor? Que seamos llamados hijos de Dios. Y esos somos. Por eso el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que habremos de ser. Pero sabemos que cuando Cristo se manifieste, seremos semejantes a Él, porque lo veremos como Él es. Y todo el que tiene esta esperanza puesta en Él, ¿qué hace? Se purifica así como Él es puro. Esto no es sentarse en una silla y esperar, Señor, santifícame. ¿Entiendes? ¿Quién le ha dado Dios a usted? Sino la dicha de que la tercera persona de la Trinidad esté morando en su vida. Recuerde lo que los apóstoles, la promesa que se les dio para ir para la iglesia. Y recibiréis, ¿qué cosa? Y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y seréis testigos de Jerusalén, de Samaria y hasta el último de la tierra. Entonces, ¿usted qué recibe? Poder. Y el poder que cree que es para usar, para dejarlo así nomás, esperando, Señor, ayúdame. No, Él le ha dado poder. Levántese cada día. Y empecemos y luchemos. Él nos ha dado poder. Por eso aquí son dos posibilidades. O han nacido de nuevo o no han nacido de nuevo.
O posee poder o no posee poder. O está la tercera persona de la Trinidad morando en usted o no está. Solamente dos opciones. Si usted dice que no puedo, si usted puede. El tema está que no lo sabe. A veces somos buenos para el Señor, dame fuerza, pero si Él ya las dio, ¿me entiende? ¿No? Señor, ayuda, si Él ya nos ayudó, nosotros lo que tenemos que hacer es convencernos de esta verdad. Porque si no, siempre andaremos al 3 y al 4 en lo espiritual. Recuerde que este es el nuevo pacto. En el antiguo pacto pasaban todas las otras cosas, pero en el nuevo pacto son mucho mejor las promesas que antes. Mucho mejor las promesas que antes. Porque el Cordero inmolado, Cristo Jesús, ya ha sido derramado por nosotros. Nuestros pecados pasados, presentes y futuros ya han sido pagados. ¿Ahora qué? Así como Él sabe, usted también debe ser. Y Dios no le ha pedido algo imposible. Con esto no le estoy predicando perfeccionismo, ¿cierto? Como John Wesley, sino que le estoy diciendo que Dios ha comenzado una obra en ustedes. Y cuando Cristo venga, Él la va a perfeccionar. Recuerden lo que dice aquí. Pero sabemos que cuando Cristo se manifieste, ¿cuándo se va a manifestar Cristo? ¿Cuándo será este lugar? Mire, dice, pero sabemos que cuando Cristo se manifieste, seremos semejantes a Él. ¿Cuándo va a suceder eso? ¿Cuándo? Cuando lo veamos, es decir, en su segunda venida. ¿Cuándo vamos a ser semejantes a Él en su segunda venida? Por eso nosotros los creemos en dos venidas, hermano. Creemos en un arrebatamiento antes de la tribulación, no. Creemos que cuando Él se manifieste, Él va a suplir lo que nos falta. ¿Entiendes? Y si estamos vivos, seremos arrebatados justamente, ¿cierto? Para que así en ese momento seamos semejantes a Cristo. Él renueve todas las cosas y reinemos para siempre y por la eternidad. Entonces, Dios nos quiere purificar de la mejor manera posible. Dios no desea algo menor para nosotros. Dios desea que seamos tan puros, tan limpios, que lleguemos a ser sin pecado a la semejanza del Señor Jesucristo. ¿Y eso lo vamos a lograr en esta tierra? No, a lo que no lo vamos a lograr en esta tierra. Pero debemos trabajar para eso. No por eso, no, pues no lo va a lograr, no va a ser. No. ¿Tienes esta esperanza en Él? ¿Tienes esta esperanza en Él? Ruega al Padre que por medio del Cordero Redentor, Cristo Jesús su Hijo, sea purificado confiando con fe en que su vida perfecta es tu vida y su muerte pagara cada uno de nuestros pecados pasados, presentes y futuros. Yo no sé por qué a algunos les da miedo decir eso, pero Él ha pagado todos nuestros pecados, todos, en la cruz. Bendita gracia de Dios, bendita y preciosa gracia de Dios. No le produce alivio, no le produce alivio. Segundo punto, Dios purifica la adoración. Esto lo veremos desde el verso 3b al verso 4a. Veamos al verso 3. Y Él se sentará como fuego fútigo y purificador de plata, y purificará a los hijos de Leví, y los acrisolará como el oro y como a plata, y serán los que presenten ofrendas en justicia al Señor. Entonces será grata al Señor la ofrenda. Dios es quien purifica. Eso ya lo quedamos claro. ¿Por medio de qué? Por medio de su mensajero. Eso es lo que nos está diciendo Malaquías. ¿Quién nos purifica? Según Malaquías, según la revelación que tiene Malaquías. ¿Quién nos purifica? El mensajero. Eso está diciendo. Porque aquí, si ustedes ven el contexto, es un poco enredado, pero aquí está hablando de dos mensajeros. El que prepara el camino y el mensajero que viene a purificar. Entonces el primero es Juan el Bautista y el segundo es Cristo. Pero en la revelación, veamos lo que entiende la audiencia original. ¿Quién es el que nos va a purificar según la audiencia original? El mensajero, ¿cierto? El segundo mensajero, que es el Mesías. Ellos ya lo entienden, es el Mesías. ¿Quién nos va a venir a purificar? El Mesías. Entonces tenemos claro que Dios es quien purifica a través de su mensajero, a través de su vida perfecta y su muerte en expiación, a través de su resurrección y su coronación.
Esto trae como bendición que la adoración que proviene de las manos santas sea agradable delante de Dios. David así. Si sus manos son limpias, si sus manos son santas, ahora ¿cómo va a ser la ofrenda que usted le presente al Señor? Agradable. Porque a Dios no lo compra con nada. Si no le va a presentar algo que esté limpio por medio de la sangre de su Hijo, no lo va a hacer. Aunque tenga el mejor esfuerzo posible. ¿Se acuerda de Caín? Ya eso lo vimos. Caín se esforzó por presentar algo, pero ¿fue aceptado? No, porque en Cristo no es por esfuerzo. Dios demanda lo que Él quiere y con la pureza que Él merece. ¿Qué dijo David? En el Salmo 51, verso 18 al 19, dice: haz bien con tu benevolencia a Sión, edifica los muros de Jerusalén. Y mire lo que dice: entonces te agradarán los sacrificios de justicia, el holocausto y el sacrificio perfecto. Entonces se ofrecerán novillos sobre tu altar. El Salmo 51, en su contexto, está basado en un hombre llamado David que había cometido pecados atroces. Le había robado a la mujer a otro, había matado a la mujer, había matado al esposo de esta mujer. Pero él mismo termina este salmo. Dice: haz bien con tu benevolencia, Sión, edifica los muros de Jerusalén, entonces te agradarán los sacrificios de justicia. Entonces está hablando de que el Señor al final va a ser agradado de lo que hay que hacer. ¿Pero por qué? ¿Qué significa que Él edifique los muros de Jerusalén? ¿Significa que Él haga los muros y listo? Significa, Señor, edifica mi vida. Edifica la vida de tus escogidos. Edifica esa protección, porque ¿qué es lo que hace el muro? Proteger. Y edifica esa protección, Señor. Entonces te va a agradar los sacrificios de justicia. ¿Entiendes? Porque si yo estoy todo inmundo, me voy a presentar al Señor de nada sirve. Pero si por medio de su Hijo lo presento, ¿cómo va a estar eso? Agradable. Porque eso va a ser presentado a través de la sangre preciosa de Cristo Jesús. Punto número A, dentro del punto número 2, dice: ofrendas de justicia. Aquí la palabra de Dios es clara y mostrar que quien les purifica en primer lugar era al sacerdocio, porque dice: ¿a quién vendría a purificar? A los hijos de Leví. Porque ellos eran los encargados de qué? Los hijos de Leví. ¿De qué eran encargados? Del sacerdocio, de la adoración. Eran encargados de la ley. Eran quienes estaban para ser esos guardianes del pacto. Porque aquí lo muestra de manera amplia. Porque dentro de los hijos de Leví obviamente están los hijos de Aarón, que son los sumos sacerdotes. Los demás hijos de Leví, los de Merari, los de Coar, ¿se acuerdan? Ellos también son encargados de llevar los utensilios del templo. Entonces está hablando en lo macro, en la adoración. Los hijos de Leví son los encargados de qué? De la adoración. Son los guardianes del pacto. Son los guardianes de este servicio a Dios. Y si los guardianes de ese servicio a Dios andan mal, ¿qué pasa con el pueblo? Vuelve a andar mal. Por eso dice: purificará a los hijos de Leví, los acrisolará como a oro y como a plata. Hablando del crisol, es lo que estábamos diciendo: pasar por altas temperaturas para que lo malo quede de un lado y lo sucio quede a otro lado. Recordemos que el capítulo anterior nos mostró que el sacerdocio no estaba sirviendo con el honor que merece Dios. No estaban sirviendo con temor, no estaban cumpliendo con el pacto que Dios hizo con la casa de Leví. No estaban guardando la sabiduría. Ellos se habían desviado del camino. Pero Dios promete restaurar la adoración. Y junto con ellos a los encargados de la luz. Si usted ve más adelante, eso en el antiguo pacto se cumplió. Diríamos que no, porque recuerde que después vienen los 400 años de silencio. Después, cierto, todo funciona, pero ya en algo que ya no estaba tan bien. ¿Y quién es el que vino a purificar la adoración? Cristo, ¿cierto? Recuerde que en el antiguo pacto se le prometía: si ustedes andan bien en el camino, por decir, ustedes serán, ¿qué es lo que serán? Serán reyes y sacerdotes. Pero Apocalipsis nos dice: ustedes son reyes y
Entonces, recuerde que Malaquías cuando habla aquí, él está hablando de acuerdo a la revelación que tiene en el momento. ¿Entiendes? Por eso él dice, él va a restaurar la adoración a los adoradores. Va a restaurar esto y quizás en el tiempo no se vio. Pero cuando restauró la adoración es cuando Cristo vino. Y ahora adoramos en su templo. ¿Cuál es su templo? Su cuerpo. ¿Y quién es su cuerpo? Todos nosotros. ¿Me fijas, no? Entonces esto se cumplió, sí, con Cristo se cumplió. Se ha cumplido con Cristo. Ellos debían ser purificados a tal punto que sean como el oro en el crisol, para que todas sus impurezas sean quitadas y sólo así podrían presentar ofrendas agradables a Dios. Nótese que la única manera de que nosotros podamos presentar algo perfecto delante de Dios, ¿por medio de qué? Por medio de qué. No crea que si usted hace una obra buena en su nombre, no es nada. El Padre Hurtado podría haber hecho muchas obras buenas, pero si no las hizo por medio de Cristo, de nada sirve. Entonces hay personas que hoy en día nos sorprenden, personas que hacen cosas tan malas y después te las ve donando cosas, ¿cierto? Entonces, personas que hacen cosas así horribles y después te lo ven. Lo mejor es entrar y ayudar a la gente que está necesitada. Y la gente dice, los defienden, son así, pero son de buen corazón. ¿Y tú qué has dado? ¿Cierto? Ellos siempre se basan en eso, pero la pregunta no es esa. La pregunta es por medio de quién y para la gloria de quién lo está haciendo. ¿Cuáles son sus propósitos? Si eso está manchado con pecado, delante de Dios no es nada. No es nada más que una inmundicia, un trago inmundo. Por eso, hermano, hay gente que dice, yo conozco una persona que hace mejores obras que la gente que va a la iglesia. Pero si está fuera de Cristo, solamente es un trago inmundo. No hay personas que hagan mejores obras que alguien que está en la iglesia. Porque el que está en la iglesia, y obviamente es un miembro de la iglesia, y ha nacido de nuevo verdaderamente, las obras que él haga, las haga por medio de Cristo. Por lo cual es como si Cristo la estuviera haciendo. Por lo cual son aceptables y agradables delante de Dios. Por eso decimos que nuestra parte integral, en nuestro discipulado, como parte integral, es que todo lo debemos hacer para la gloria de ¿qué? Para la gloria de Dios. Donde usted trabaje debe hacer todo para la gloria de Dios. Donde estemos, todos debemos hacerlo para la gloria de Dios. Porque si lo estamos haciendo para nuestra gloria, eso está sucio, está impuro. Dios nos ha hecho un reino de sacerdotes, Apocalipsis 1:6. Un reino de adoradores. Para que nuestra adoración sea aceptable, debemos andar en santidad. 1 Timoteo 2:8. Debemos comportarnos como es digno del Evangelio de la paz. Filipenses 1:17. Pedro nos exhorta a la santidad. Primera de Pedro 1, del 13 al 17, dice así. Por tanto, preparen su entendimiento para la acción. ¿Cuál es el mandato de Pedro? Preparen, ¿qué cosa? Su entendimiento para la acción. Sean sobrios en espíritu, es decir, tengan un alma despierta. Ustedes van a hacer algo, y cuando hagan ese algo para la gloria de Dios, ¿cómo debe estar su espíritu? ¿Cómo debe estar su alma? Despierta, atenta. Porque a veces creen que el cristiano es una fe irracional que hace todas las cosas por impulsividad, que hace todas las cosas sin pensar. No, esto no es así, hermano. Si usted cree que esto es que yo me estoy dejando guiar por el espíritu y eso, no, si el espíritu nos hace pensar. No es algo irracional, no es que el espíritu lo tome y haga hacer cosas, no, es algo que usted tiene que razonar. Por eso, por tanto, preparen qué cosa su entendimiento para la acción. Sean sobrios en el alma, en su espíritu. Pongan su esperanza completamente en la gracia que se les traerá en la revelación de Jesucristo. ¿Y cómo debemos recibir esta revelación? Como hijos obedientes. Entonces preparen su entendimiento para ser cosas hijos obedientes. Preparen su espíritu, estén despiertos en su espíritu para ser obedientes a quién. Dios, por medio de Cristo. No se conformen a los deseos que antes tenían en su ignorancia. Es decir, nosotros antes de conocer a Cristo teníamos muchos deseos y muchas cosas por hacer, pero no para la gloria de Dios.
Pero aquí Pedro nos está aconsejando, nos está diciendo, en palabras simples, estos deseos que ustedes tenían antes todavía tienen que luchar contra ellos. Sí, porque si no, no lo diría. Por eso dice, no se conformen a los deseos que antes tenían en su ignorancia, sino que así, como aquel que los llamó es santo, así también sean ustedes santos en toda su manera de vivir. ¿Se fija que esto es una parte integral? No dice sean santos cuando vienen a la iglesia, sean santos en toda su manera de vivir. Y eso sí que es un desafío. Eso sí que es un desafío. Porque esta santidad tiene dos aspectos. El primer aspecto de la santidad es que Dios es único, es trascendente, está por encima de todo, no hay nadie como Él, Él es diferente. Y la otra parte de la santidad es que no hay corrupción, no hay ninguna cosa mala en Él. Entonces, que Él nos viene diciendo que seamos santos, Él nos está diciendo que en cada aspecto de nuestra vida, nuestro desafío diario y a cada momento, es que manejemos el pecado. Es que manejemos el pecado. Y para eso no podemos andar cazando mariposas, como dice mi suegro. Para eso debemos preparar qué cosa nuestro corazón. Saber que tenemos una lucha, saber que hay muchas cosas que durante el día nos pueden pasar. Pero si no somos sobrios, seremos vencidos a causa de nuestra propia negligencia. Porque si el cristiano es vencido, no es porque le falte poder, si tiene todo el poder de Dios. ¿Entiendes? Tiene a la tercera persona de la Trinidad morando en su corazón. Entonces poder no le falta. ¿Sabe lo que le está faltando? Es tomar en serio las cosas del Señor. Le está faltando que verdaderamente se ponga en regla con lo que Dios está pidiendo. Si eso es. ¿Y por qué no puedo? Porque le estamos dando lugar a que cosa a la carne. Si eso es. Pero al final la culpa está en nosotros, ¿sí? No le echamos la culpa a las circunstancias, nuestra culpa es. Porque Cristo está, sean santos porque yo soy santo. Y mira lo que dice, y si invocan como Padre a aquel que imparcialmente juzga, según la obra de cada uno, condúzcanse con temor durante el tiempo de su peregrinación. ¿Quién es el único que nos puede purificar? Dios. Dios, ¿cierto? ¿Por medio de qué? De Cristo. ¿Y Él le ha purificado? ¿Le ha purificado a usted o no? Hoy parece que a nadie lo ha purificado. ¿Lo ha purificado usted? No tenga miedo, ¿sí? Y si lo ha purificado, eso es una responsabilidad. Por eso yo sé que no lo querían decir. Si ustedes respondieron que sí, entonces, conduzcas. Vivan con temor durante todo el tiempo que vivan en esta tierra. El temor a Dios es el principio de la sabiduría. Y sin conocimiento no es sabiduría. Y si no me aplico a estudiar estas cosas y aplicarlas, que es lo más difícil, realmente voy a andar, si he nacido de nuevo, si eso lo estamos cuestionando, pero voy a andar en una vida espiritual tan difícil, tan fácil, tan difícil de llevar. Tenemos un llamado de parte de Dios. Si has sido salvo, para ti es este llamado. Si has sido salvo, para ti es este llamado. No te conformes a los deseos de tu carne. Sé santo en tu manera de vivir. Deja la hipocresía y compórtate como un hijo de Dios. Si a veces es amado esa debilidad y todas esas cosas, lo único que están escondiendo es la hipocresía, que es como una careta nomás que queremos llevar para no confrontar verdaderamente nuestra vida. Tenemos un llamado de parte de Dios. No te conformes a tu carne. Sé santo en tu manera de vivir. Deja la hipocresía. Compórtate como un hijo de Dios. Donde quiera que vayas. Así condúcete mientras estés en esta vida. Y si es así, nuestra adoración por medio de Cristo será aceptable delante del Padre Celestial. Porque Él vino a afinar y se sentó a afinar a los hijos de Leví. Es decir, Él se sentó a afinar, a purificar y a limpiar a sus verdaderos hijos. No sea contraproducente con lo que Dios está haciendo en usted. Porque si Dios a usted lo está purificando,
y usted por el otro lado se está ensuciando. Miren, entiéndelo. No seamos contraproducentes. Seamos santos como Él es santo. Punto número B. Si somos puros, si andamos en justicia, por medio de Cristo, ahora nuestras ofrendas van a ser aceptables. Cuando Dios purifica, y este es el punto, verso 3, punto número C, dice, verso 3, dice así: y serán los que presenten ofrendas en justicia al Señor. Así termina la tercera parte de este verso, porque estamos viendo varias partes de este verso. Punto número A, punto número B y ahora punto número C. Y una vez que ellos estén limpios, ahora van a ser aceptables. Cuando Dios purifica a sus adoradores, sus ofrendas son aceptables. Aquí se le dice a Leví: si yo te purifico, me presentarás ofrendas bajo el estándar de Dios. El estándar de Dios es exigente. Él no acepta ninguna ofrenda, ningún sacrificio que esté fuera del estándar de Dios sabe. Pero no lo vea como algo inalcanzable, por medio de Cristo es alcanzable. Por eso Cristo dijo: yo soy un camino, yo soy el acceso al Padre. Él está acercándonos. Por eso ahora entendemos lo que Juan dice en la primera Juan capítulo 3, versículo 1. Mirad cuán amor nos ha dado el Padre de ser hechos hijos de Dios. Contemplen, porque ninguna otra persona tiene esa facilidad que usted tiene, de darle acceso al Padre por medio de Jesucristo, el Hijo de Dios. Dios es justo. Recordando que el hermano Álvaro utilizó el Salmo 7, verso 11. Dios es juez justo y está airado contra el impío todos los días. ¿Cuál es el estándar de Dios? Justicia. Y como le dije, Él no posee la justicia, Él es la justicia. ¿No es la diferencia? Él es. En el antiguo pacto, los levitas, especialmente la familia de Aarón, era la que intercedía por todo el pueblo. Si ellos andaban rectamente, por consecuencia, el pueblo de Dios, ¿cómo iba a andar? Bien. Recordando lo que dice Oseas, y me tomo de la Reina Valera 960, Oseas 4, del 9 al 11, dice así, Oseas 9, 4, 9, dice: y será el pueblo como el sacerdote, le castigaré por su conducta y le pagaré conforme a sus obras. Es decir, así como el sacerdote, el pueblo. O como dice el mundo, como el pastor son las ovejas. Sí, así, hermano. Si usted tiene en el liderazgo a alguien que es débil al final en su lectura de la palabra, no le gusta tanto comprometerse a estas cosas, ¿qué va a pasar? La iglesia va a estar así, se va a empezar a enfriar, se va a empezar a mantener así fuera de tren. La esperanza de ellos estaba en que Dios restauraría el sacerdocio para que ellos como pueblo pudieran presentar una ofrenda grata a Dios. Si bien no era como ellos esperaban, incluso esta era más sublime de lo que ellos podrían imaginar. Dios Padre, por medio de su Santo Hijo Jesús, sumo sacerdote de los bienes venideros, hizo que las ofrendas de su pueblo sean aceptables delante de Él. Así lo dice Hebreos 9, 11 al 12. Dice así: pero cuando Cristo apareció como sumo sacerdote de los bienes futuros, a través de un mayor y más perfecto tabernáculo, no hecho con manos, es decir, no de esta creación, entró al lugar santísimo una vez para siempre, no por medio de la sangre de machos cabríos y becerros, sino por medio de su propia sangre, obteniendo redención eterna. Entonces, ¿por qué este sacerdocio de Leví quedó obsoleto? Porque uno más grande que Leví se levantó. Como dice el Salmo: tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. El sacerdocio de Cristo es un sacerdocio sublime. Y si usted viene a los pies de la cruz, podrá ser aceptable su sacrificio delante de Dios. Si usted viene a la cruz, su obrar será agradable y delicioso
delante de Dios Padre. Como digo, no pretenda hacer una oración lejos de Cristo. No pretenda venir a la iglesia con un entendimiento que no esté centrado en Cristo, porque usted no tiene libre acceso al Padre fuera de Cristo. Glorioso sumo sacerdote, quien nos ha hecho santos y aceptables delante del Padre Celestial, ha hecho nuestra adoración grata delante de Él, ha cosechado eterna redención a sus elegidos, ha hecho que sean agradables sus ofrendas delante de Él. Como la Escritura dice, somos ahora olor fragante por medio de Cristo. ¿Cómo debe ser la vida que glorifica a Dios? Olor fragante. Segunda de Corintios 2, 14, 16 dice, pero gracias a Dios, que en Cristo siempre nos lleva en triunfo. Miren lo que dice. Démosle gracias a Dios porque nos está llevando siempre en triunfo. Y que por medio de nosotros manifiesta la fragancia de su conocimiento a todo lugar. Siéntase dichoso de que haya elegido a un pecador como nosotros, lo haya purificado y limpiado, y ahora permita que usted sea olor fragante en todo lugar. Y esa es la pregunta del millón. ¿Está siendo olor fragante? ¿O está apestando? A veces así hemos estado, hermano. Más que estar siendo olor fragante, muchas veces hemos estado apestando por nuestras malas actitudes, por nuestro pecado. Porque no podemos decir aquí cada uno de nosotros que nos hemos comportado rectamente durante esta semana. Debemos reconocer que de una u otra manera hubo algo que nos hizo fallar. No nos conformemos y digamos, eso pasa. ¿A quién no le pasa? ¿Sea santo? No sea santo. Humillémonos bajo las poderosas manos del Señor. Dice, porque fragante aroma de Cristo somos para Dios en los que se salvan y en los que se pierden. Ser el estándar que debemos. Seamos logrados en nuestra familia. Seamos logrados aún para aquellas personas que no nos quieren. Seamos olor grato para nuestros vecinos. Seamos olor grato aún en esos momentos cuando las cosas no nos salen. Cuando pareciera que toda la gente está en contra de nosotros, seamos olor grato. Seamos olor grato. Entre los que se salvan y entre los que se pierden. Me gusta esa distinción porque no dice solamente sean olor grato cuando estamos los hermanos juntos. Sean olor grato con los que se pierden. Con gente que desprecia el nombre del Señor. Sea olor grato. Que por medio de Cristo, que es el perfecto sumo sacerdote y sacrificio, seamos olor grato a nuestro Dios en todo lo que hagamos. Que todo sea para su gloria, su exaltación y su honor. Pasemos al tercer punto y final. Dios purifica a su pueblo. Verso 4b al 6. Dice, como en los días de antaño y como en los años pasados, me acercaré a ustedes para el juicio y seré un testigo veloz contra los hechiceros, contra los adúlteros, contra los que juran en falso y contra los que oprimen al jornalero en su salario, a la viuda y al huérfano, contra los que niegan derechos del extranjero y los que no me temen, dice el Señor de los ejércitos. Si hay algo que Dios quiere hacer en esta purificación a su pueblo, porque hemos conocido quién es el que purifica, Dios. Pero ¿quién es lo que quiere purificar? Hemos profundizado un poco, pero no vamos a profundizar nada. ¿Quién es lo que quiere purificar? Dios quiere extirpar la impiedad que hay en nuestro corazón. Dios promete restaurar a su pueblo y para ello debe quitar en medio la iniquidad. Son tan fuertes palabras. Dice, me acercaré a ustedes para el juicio. Oh, hermano, qué fuerte es esto. Dice, me voy a acercar a ustedes para qué? Para el juicio. Y seré un testigo veloz. Énfasis añadido para los impíos, ¿cierto? Porque luego se nombra a todos los que causan iniquidad.
Hay una diferencia entre el impío y el pecador. Hay una diferencia bíblica. El impío es el que no practica lo que ha aprendido. Y el pecador es el que lo hace, ¿cierto?, por naturaleza. En el sentido amplio de la palabra, todos somos pecadores, pero no todos somos impíos. Ese impío es el que, sabiendo las cosas, sabiendo la voluntad de su Señor, no la hace. Entonces aquí no le está hablando al mundo, no le está hablando a la gente que está allá afuera, le está hablando al pueblo. Es importante notar que dentro del pueblo de Dios había contaminación. Convivían con el pueblo impíos, que eran hechiceros, adúlteros, mentirosos, opresores del pobre, del jornalero, de la viuda, del huérfano, los que niegan el derecho al extranjero, y el juicio también recaía sobre los que no le temen. Dios da una lista exhaustiva de los impíos, y si bien ellos eran sanguínea y étnicamente pueblo de Dios, ellos no lo eran por fe. Ellos no eran hijos legítimos de Dios y debían ser arrancados de entre su pueblo. En el nuevo pacto, Dios por boca del apóstol Pablo lo deja en claro en Romanos 9, del 6 al 12. Dice así: pero no es que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los descendientes de Israel son Israel, ni son todos hijos por ser descendientes de Abraham, sino que por Isaac será llamada tu descendencia. Esto es, no son los hijos de la carne los que son los hijos de Dios, sino que los hijos de la promesa son considerados como descendientes. Entonces le está diciendo aquí, en el antiguo pacto, ¿cierto?, era un pacto mixto entre creyente y no creyente. Esto era algo sanguíneo, entonces estaban todos en la familia. Y a medida que ellos no iban cumpliendo, ellos se iban autoeliminando, si lo podemos decir así. Pero en el nuevo pacto es diferente. El nuevo pacto está compuesto solamente por creyentes. Y como está compuesto por creyentes, y recuerde que Dios está prometiendo esto para el futuro de su pueblo, no todos los descendientes de Israel son Israel. O sea, ¿de qué está hablando aquí? De Israel, de Dios, del pueblo de Dios. Somos pueblo de Dios. Y como pueblo de Dios, Dios había prometido algo. No porque usted lleve la sangre de Abraham, no porque usted lleve la sangre de ellos, usted es verdaderamente un hijo de Dios. Sino los que son de la fe. Estos sí son verdaderos hijos de Dios. Es claro ver aquí cómo los verdaderos hijos de Dios, los que pertenecen al pacto de gracia, son hijos de la promesa. Es decir, son aquellos que han sido elegidos por Dios para la salvación. Es decir, el pacto de gracia, ¿quién está ahí? Los elegidos. Aquellos que por la gracia de Dios han sido redimidos y hechos justos por medio de Cristo, a través de su vida perfecta, su muerte en expiación, su resurrección, ascensión y coronación. Que Dios mismo fuera el testigo contra ellos era algo temible y terrible. Recordemos que en el antiguo pacto, y que esto también en el nuevo pacto, para que se cumpla un determinado dictamen, se necesitan 2 o 3 testigos. ¿Y qué dice aquí Dios? Yo seré testigo veloz. O sea que está diciendo, estos casos no van a ser casos que van a quedar ahí, archivados, ¿cierto? Y que algún día van a venir de esos libros. Dios es testigo veloz. Y obviamente aquí está haciendo el énfasis trinitario. Porque puede Dios, si Dios fuera una sola persona, ¿puede ser 3 testigos a la vez? ¿O 2 testigos a la vez? No puede. Entonces quedaría inválido lo que Él está diciendo, porque Él dice, yo voy a ser testigo veloz. Yo voy a ser testigo veloz contra ustedes. Es decir, los casos no se van a demorar rápidamente, van a salir rápidamente porque el Dios Trino va a ser testigo de todo esto. Dice, las 3 personas atestiguando en contra de aquellos impíos que se hallaban inmersos entre el pueblo y debían ser llevados a la muerte. Dios es testigo veloz. Eso quiere decir que no se demorará en hacer juicios sobre los impíos, sobre todo aquellos que están entre el pueblo de Dios y con hipocresía andan delante de Él, y quienes practican la injusticia,
y todo lo que Dios aborrece. Es decir, en su pacto de gracia no tiene parte. Rápidamente la iglesia debe estar ahí, ¿para qué cosa? Para hacer justicia. Por eso existe la disciplina de la iglesia y por eso en el pacto de gracia es tan importante reconocer, tan importante señalar que la disciplina es una parte fundamental. Si no hay disciplina, no hay testigo veloz, y si no hay testigo veloz, la membresía se empieza a llenar de impíos. Segunda de Pedro, capítulo 2, verso 3 al 10, dice: y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas, sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se vuelve. Si hay algo que nosotros debemos entender es que Dios, en su sentido, no tardará en traer juicio sobre los impíos y con hipocresía pretenden permanecer dentro de la iglesia. Dios lo va a castigar duramente. Dios va a traer las penas, pero terribles, sobre aquellos que se hagan pasar por un bien. El juicio sobre los impíos no se tarda. A su debido tiempo sus pies resbalarán, así lo dice Asaf en el Salmo 73, verso 18 al 20. Ciertamente, tú los pones en lugares resbaladizos, los arrojas a la destrucción. ¿Cómo son destruidos en un momento? Son totalmente consumidos por terrores repentinos, como un sueño del que despierta. Oh Señor, cuando te levantes, despreciarás su apariencia. Oh, amado, qué palabras terribles son para aquellos que pretendan ser parte de la iglesia visible, cuando no lo son en lo invisible. Qué terrible es para aquellas personas que con un corazón no arrepentido pretenden esconderse detrás de una iglesia. ¿Cuántos hoy en día nos esconden en una religión? ¿Cuántos hoy en día nos esconden con hipocresía detrás de una corbata? Detrás de una Biblia se esconden, no entendiendo que Dios los conoce, que Dios sabe que son buenos. Pero a su debido tiempo sus pies van a resbalar. Dice, porque Dios lo ha puesto en un lugar de piso resbaladizo que en cualquier momento su caída va a ser tan estrepitosa que Dios va a despreciar aún su apariencia. Todo el que no es parte del pacto de gracia tendrá que recibir el justo castigo e ira de Dios, la cual se aproxima, la cual a su debido tiempo llegará. Si el mensaje llegara hasta ahí, creo que quedaríamos, ¿cierto?, con un sabor muy gras. Diríamos como los discípulos, después que el joven rico, ¿cierto?, se va triste, entonces, ¿quién, Señor, va a ser salvo? ¿Cierto? Como que esa pregunta después de todo esto, entonces, Señor, ¿quién va a ser salvo? Pero déjeme decirle que no es sagrado este mensaje, porque es de salvación para los justos en Cristo, pero de horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego para todo adversario impío que quiere esconderse detrás de una religión. Verso 6, Malaquías 3:6 dice: porque yo, el Señor, no cambio. Por eso ustedes, los hijos de Jacob, no han sido consumidos. Después de contemplar la justicia de Dios, podríamos quedar abrumados. Podríamos decir como los discípulos de Cristo, entonces, ¿quién será salvo? Pero el Dios justo también es un Dios de gracia. También es un Dios de amor, un Dios de misericordia, que ha derramado sobre pecadores a los cuales ha restaurado y transformado en una nueva criatura. Dios nos muestra en este verso que Dios es un Dios inmutable. Y eso en este momento debiera usted tranquilizarme. Inmutable, como lo estudiábamos en un tiempo con el hermano Wilson, es que Dios no cambia. Dios no cambia en su apariencia, ni cambia en sus atributos. Dios no cambia en sus promesas. Dios no cambia en nada.
Si Él dijo que ha comenzado la buena obra en nosotros, Él la va a terminar. Dios muestra su inmutabilidad. Cuando hablamos de los atributos o perfecciones, no podemos pensar de que estas son partes de Dios, sino que debemos decir que Dios actúa con sus atributos en su totalidad. Es decir, si Él está actuando con justicia, también está actuando con misericordia, también está actuando con santidad, también está actuando con bondad, también está siendo libérrimo, justísimo, amantísimo, impasible. Es decir, como no son partes, Dios actúa inmediatamente con todo. Dios es al mismo tiempo todas sus perfecciones. Por eso en este mensaje tan duro podemos dar gracias para lo oportuno de su voz. ¿Dónde podemos ver con claridad y de manera poética que Dios aplica todos sus atributos? El Salmo 85, verso 9 al 13 dice: ciertamente cercana está su salvación para los que le deben, para que more su gloria en nuestra tierra. La misericordia y la verdad se han encontrado. La verdad, usted sabe cómo es. Y la misericordia, dice que la misericordia y la verdad se encontraron. Y la justicia y la paz se han besado. Usted sabe que la justicia es una cosa y la paz es otra cosa. Pero aquí vemos los atributos de Dios encontrarse poéticamente, tal así que la verdad y la misericordia se encuentran, tal así que la justicia y la paz se besan, y que la verdad brota de la tierra y la justicia mira desde los cielos. Ciertamente el Señor dará lo que es bueno y nuestra tierra dará su fruto. La justicia irá delante de Él y pondrá por camino sus pasos. Nótese cómo los atributos de Dios en conjunto van actuando y van desarrollando sus propósitos soberanos. Podemos exclamar: bendita gracia de Dios que nos redimió. Bendita justicia de Cristo, la cual complació. Bendita bondad de Dios que ha mostrado sobre nosotros sin merecerlo, por el favor inmerecido e inédito que por su Espíritu Santo aplicó a nuestra alma. Bendita salvación del Dios Trino, que por su solo amor nos prevenió. Nuestro Dios es inmutable. Él no cambia en sus atributos, ni en sus promesas, ni en sus propósitos, ni en sus decretos soberanos. Por eso concluyo con Lamentaciones 3, 22 al 23. Miren lo que dice Lamentaciones 3, 22 al 23. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana. Grande es su fidelidad. Dice que por la misericordia del Señor no hemos sido destruidos, si no lo hemos ido al infierno hoy día, por su misericordia. Si usted dice mañana, dice, sus misericordias son nuevas cada mañana, y su fidelidad es grande. No se culpe más, no. Si cayó, hermano, no se culpe, no se golpee, ¿entiende? Venga a la cruz. Por medio de Cristo puede hallar perdón. Y puede, una nueva mañana y un nuevo día, decir: gracias a Dios por tu misericordia. En conclusión, Dios quiere limpiar y desinfectar a su pueblo de toda impureza, de todo pecado que aleja de Dios. Ellos no debían olvidar que la circuncisión apuntaba a echar la carnalidad de ellos para llevar una descendencia santa, un pueblo de Dios que debía ser santo como Él es santo. Segundo, tenemos un llamado de parte de Dios. Si has sido salvo, para ti es este llamado. No te conformes a los deseos de tu carne. Sé santo en tu manera de vivir. Deja la hipocresía y compórtate como un hijo de Dios donde quiera que vayas. Así te debes conducir mientras estés en esta vida. Y así nuestra adoración por medio de Cristo será aceptable delante del Padre Celestial. 3. Glorioso sumo sacerdote, que nos ha hecho santos y aceptables delante del Padre Celestial. Ha hecho nuestra adoración grata delante de Él. Ha cosechado eterna redención a sus elegidos. Ha hecho que sean agradables sus ofrendas delante de Él. Somos olor fragante por medio de Cristo. 4. Dios es testigo veloz. Eso quiere decir que no se demora en hacer juicio sobre los impíos.
sobre todo aquellos que están entre el pueblo de Dios y con hipocresía andan delante de Él, y quienes practican la injusticia y todo lo que Dios aborrece. Quinto, si Dios aún nos tiene con vida, es solo por su gracia. Si no nos ha mandado al infierno hoy, es solo por el pacto de gracia, que ha sellado con la sangre de su único Hijo. Si hay algo que nosotros nunca debemos olvidar, es que su misericordia se renueva cada mañana y su fidelidad será. Oremos. Amado Padre, no hemos rehusado dar todo el consejo de Dios. Tenemos un Dios de justicia, tenemos un Dios de verdad, tenemos un Dios que es fuego consumidor, pero también tenemos un Dios de gracia, un Dios de amor, un Dios de misericordia, un Dios bondadoso para con su pueblo. El estándar que Dios pide es sumamente alto, pero usted en su llamamiento eficaz nos ha equipado con todo. El llamado es que no nos conformemos a este siglo, sino que seamos transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento, para comprender cuál sea la voluntad del Señor, agradable y perfecta. Padre, agradecemos que en tu amor y misericordia nos hayas permitido, Señor, ser llevados, Señor, a reflexionar tu palabra, a reflexionar que mañana, Señor, tendremos un desafío, en nuestro trabajo tendremos un desafío, donde quiera que nos encontremos, incluso hoy, hemos sido llamados a ser santos como Él es santo. Gracias, Padre, por la purificación que nos has dado por medio de tu Santo Espíritu. Gracias, Padre, por la purificación que nos diste por medio de tu Santo Hijo Jesús, quien derramó su preciosa y bendita sangre por nosotros. Gracias, Padre, porque por medio de tu Espíritu Santo nos convences de pecado, de justicia y juicio. Con arrepentimiento y fe venimos delante de ti para hallar paz, para lo oportuno su corazón. Te ruego todo esto, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Entonemos el último salmo para así estar recibiendo la bendición del Señor sobre nuestras vidas. Acompáñenme, por favor, al salmo número 5. Salmo número 5. Vamos a entonar este maravilloso salmo a nuestro Dios. Salmo 5. Cantemos. Escucha, Jehová, mis palabras, entiende mi meditación, oye la voz de mi clamor, oh tú mi Rey y tu Dios mío, te oraré pío, oh Dios me abraza. A
que está ahí en la palabra del Señor. Incline su rostro para recibir la bendición. Dios Padre, te ruego que bendigas a tu pueblo, Señor. Te ruego, Señor, que guardes a tu pueblo, que tengas de tu pueblo misericordia, Señor, y traigas a tu pueblo paz. Te ruego, Padre, que bendigas a tu pueblo y hagas resplandecer tu rostro sobre nosotros y seremos salvos. Padre, posiciona tu rostro sobre tus hijos, Señor, sobre tus hijos que te temen, Señor. Que la bendición sea en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Y el Señor nuestro Dios les bendiga, amados, en Cristo.